Universidad de San Carlos. Para mí es un gusto estar con ustedes de esta manera. Ya tenía un par de añitos de compartir el tema de la docencia en la Facultad de Derecho y también pues estar con ustedes en Sede Antigua. Para mí ha sido un honor, ¿verdad? Y un privilegio estar aquí con ustedes nuevamente. Ahora pues con esta modalidad creo que a todos se nos hace, bueno, tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Creo que la ventaja es que todos podemos aprender y conectarnos de cualquier punto. Usted puede ir en su carro, saliendo del trabajo, escuchando la clase, ¿verdad? Yo lo único que les pido a todos ustedes es su compromiso con la clase y para poder aprender y para poder ganar dicha clase. Asimismo, pues compartirles, así como ustedes pueden ver en pantalla, no sé si algunos de ustedes ya bajaron el programa de la clase. Y lo que me interesa, ¿verdad? Tal como establece el programa, es agotar todos los puntos que están ahí con el objetivo de poder abarcar todo el contenido en este semestre, que es el semestre más corto, ya que por temas, ¿verdad?, de actividades de huelga de dolores se nos acorta un poco, pero pueden, como les digo, entre las reglas de clases que cada uno se puede identificar con su nombre. Pueden interrumpirme en cualquier momento de la clase para hacer preguntas. A la hora de hacer la dinámica para poder hacerla participativa, si no pueden hablar por tema de micrófono, pueden contestar la pregunta a través de chat. No sé qué tanto les gusta el notariado. Creo que a estas alturas del partido, ustedes que ya están cerrando, primeramente Dios, la carrera en este año, la verdad que es una de las profesiones que nos puede dejar mucho si en realidad le ponemos empeño. Comúnmente el notariado, por experiencia propia, es la profesión que nos da para diario, ¿verdad? Y la verdad que si uno hace un buen trabajo, los clientes lo buscan a uno, precisamente, ¿verdad? Por el tema de que ahora tanto las entidades públicas como privadas, pues, o el producto, yo siempre he dicho, ¿verdad? Que el producto que ustedes van a vender como notarios es la seguridad jurídica y lastimosamente, pues, en Guatemala no existe, digamos, una entidad que garantice el tema de la seguridad jurídica, aunque se hacen valer los derechos en tribunales, pero no hay una entidad que garantice la certeza jurídica, más que todo también en temas notariales, y creo que bajo ese sentir es que ustedes debieran de tener o deberían de agarrarle amor a esta profesión, ¿verdad? Porque tal vez mucha gente piensa de que meterse a la carrera de Derecho es, bueno, en tiempos anteriores se podría decir que hubo una clase privilegiada de abogados y notarios, ¿verdad? Donde sí se podía. La esencia de la jurisdicción voluntaria son todos aquellos procedimientos que establece la ley que comúnmente necesitan una resolución para poder hacer valer un derecho, ¿verdad? O una obligación, pero de forma consensuada y donde no existe litis. Dentro de los antecedentes históricos, ¿verdad? Para los romanos era una facultad que poseían determinados magistrados para poder disolver ciertas dificultades o ciertas problemáticas dentro de la población civil, y prácticamente eran los únicos designados que comúnmente la gente que tenía algún conflicto de intereses que querían resolver, pero que no estaba establecido dentro de ley y no estaba comúnmente bajo el término de una litis, se acercaban comúnmente, ¿verdad?, a estos personajes para que ellos pudieran disolver
de la forma más ecuánime cualquier controversia. Incluso, por ejemplo, el tema que tenía que ver con comercio de ganado y ese tipo de cuestiones eran de conocimiento de estos magistrados, ¿verdad? Que les permitía intervenir en los procesos normales de carácter civil, tal como lo establecía, ¿verdad?, la actividad de los tabeliones y el antecedente de los actuales notarios. Y ya propiamente la definición, como lo establece el licenciado Carlos Castro, la jurisdicción voluntaria constituye una serie de procedimientos reconocidos y amparados por la ley, de los cuales no existe litis y que puede ser tramitada de forma judicial o notarial a efecto de dar certeza jurídica a ciertas situaciones de las que no adquieren la calidad de cosa juzgada. A veces estos términos, como por ejemplo la calidad de cosa juzgada dentro del término judicial, establece que se determina que un proceso es cosa juzgada cuando obviamente ya hayan pasado todas las instancias procesales y haya emitido una sentencia de la cual la ley del organismo judicial establece en ciertas cuestiones de procesos judiciales que no se puede volver a entablar un proceso judicial sobre la misma cosa o sobre la misma litis. La ventaja de estos procedimientos es que no adquieren esa calidad de cosa juzgada, tal como lo establece la ley del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, la jurisdicción voluntaria, para hacerlo de forma, para tener una definición un poco más breve, son todos aquellos asuntos de los que no existen litis y en este caso, pues, con la normativa que les mencioné, nos va a ayudar a entender un poquito más cada procedimiento y la naturaleza de cada procedimiento. Bueno, las clases de jurisdicción. Está la ordinaria, que según el artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil, es donde sí existe litis, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema de cosa juzgada, ¿verdad? Cuando un proceso o una pretensión llega a tribunales, quiere decir que lo que están haciendo es hacer efectivo un derecho, dependiendo de la naturaleza del procedimiento, ¿verdad? Entonces, esa es comúnmente la jurisdicción ordinaria, que es la que establece, es la que comúnmente se establece para impartir justicia. La privativa es ver el artículo 283 del Código de Trabajo, que es como exclusiva, que también se puede ver en temas de familia. La extraordinaria, según el artículo 212 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que la jurisdicción específica le compete a los tribunales. La voluntaria, que es en base al artículo 401, que es requisito esencial, el consentimiento unánime de las partes, ¿verdad? Aquí, como lo establecen las clases de jurisdicción, el único requisito sine qua non que se puede dar para poder iniciar un proceso de jurisdicción voluntaria es que exista voluntad de las partes. No, comúnmente no existe litis, ¿verdad? Como se lo repito nuevamente. Luego, dentro de las características de jurisdicción voluntaria, se puede decir que se desarrolla con el consentimiento de las partes, que ya lo mencionábamos, se acomoda a la naturaleza de los actos que lo provocan, la prueba que se rinde no está sujeta a citación de las partes. Comúnmente esta característica, vuelvo a hacer énfasis a los temas de los procesos judiciales, ¿verdad? Comúnmente dentro de los procesos ordinarios o civiles, si alguno de ustedes trabaja en tribunales o en los juzgados civiles, no me dejarán mentir, la mayoría de procesos, para que la prueba pueda hacerse efectiva, tiene que hacer con citación de la otra parte para que el juez, o sea, en base a todos los documentos por ejemplo, si ustedes presentan una prueba documental, en base a todas esas pruebas que ustedes están rindiendo, para que se haga efectivo dentro del proceso y no haya una violación de derechos constitucionales, tiene que ser con la citación de la contraparte, para que la contraparte pueda aducir los hechos en base a lo que se está probando dentro de un proceso judicial. Pero en estas clases de procedimientos de jurisdicción voluntaria, la prueba solo se rinde
¿verdad? Y ahí lo vamos a ver de forma más específica. Hay algunos procesos de jurisdicción voluntaria que, como les comento, ¿verdad? Tenemos un código que es el 54-77, que contiene los procesos, pero solo nos dan una guía, no nos dan todas aquellas cuestiones específicas que según la naturaleza de cada caso vaya a llevar. Y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, en un tema de reconocimiento de preñez y parto, ¿verdad? Entre los casos que he podido diluir, había una persona que, obviamente, una mujer que quedó embarazada, ¿verdad? Su esposo se había ido a Estados Unidos ahí sí que a tratar de cumplir el sueño americano, ¿verdad? Que muchos compatriotas lo hacen arriesgándose, cruzando las fronteras y llegando con el ánimo, ¿verdad? De encontrar un mejor futuro. Esta persona comúnmente se quedó embarazada. Pasaron los meses, ¿verdad? La criatura nació y ella no podía determinar dónde estaba su esposo en ese entonces, ¿verdad? Entonces, ahí, estos casos sí pónganles atención, por favor, porque estos casos sí comúnmente son tema de examen. O sea, yo comúnmente, pero después les voy a explicar eso, pero volviendo al caso, ¿verdad? Estaba la señora embarazada, nació el niño y obviamente como no encontraban el paradero del padre porque se había ido a Estados Unidos, entonces comúnmente ahí no solo aplica un procedimiento de reconocimiento de preñez y parto, sino procede también primero una declaración de ausencia, ¿verdad? Entonces comúnmente en esos casos que a ustedes se les va a plantear comúnmente vamos a hacer unos ensayos para que ustedes vayan acoplándose y comúnmente vayan analizando y hacer el uso del código, que también es mi función como catedrática, es enseñarles a hacer el uso de código, aunque no es lo mismo, ¿verdad? Estar hablando aquí virtual detrás de una pantalla y ustedes estén ahí, puede que vayan en el carro o en su casa, no es lo mismo, pero para que ustedes vayan por lo menos teniendo el hábito de enlazar artículos, ¿verdad? Entonces, comúnmente en ese caso, pues se dan dos tipos de procedimientos, que es el procedimiento, primero, el marcar el antecedente de la ausencia, ¿verdad? Porque el padre no se encuentra dentro de la República y la persona ignora, ¿verdad? Dónde pueda estar, si está vivo o muerto, y el tema de reconocimiento de preñez y parto para todos aquellos derechos futuros que pueda tener la criatura en su momento, ¿verdad? Otra de las características es contar con la actuación de la Procuraduría General de la Nación cuando resulten afectados intereses públicos en referencia a incapaces y ausentes, ¿verdad? Comúnmente en la mayoría de procedimientos de jurisdicción voluntaria verán la actuación o la participación dentro del Estado, dentro de estos procesos, ¿verdad? Más que todo cuando se hace referencia a incapaces y ausentes, procesos de jurisdicción voluntaria, testamentarios e intestados, que comúnmente siempre hacen intervención la PGN, ¿verdad? En este tipo de casos. Y ahí lo vamos a ver de forma detenida, solo para que tengan conocimiento. Sí les voy a tratar de conseguir un dictamen de los procedimientos para que ustedes puedan ver, ¿verdad?, cómo se hace un dictamen de la Procuraduría, por si algún día les toca trabajar en ese tema o en dicha institución. Luego, entramos a ver el listado de procedimientos de jurisdicción voluntaria con las que contamos según el decreto 55-77, que, como les comentaba, el número 1 es la ausencia. Comúnmente es el procedimiento más fácil porque dentro de los requisitos y lo que hay que levantar, pues es un acta notarial de requerimiento, la notificación, ¿verdad?, la primera resolución, y comúnmente es uno de los procedimientos más cortos. Ahí sí que aprovechen para aprenderla porque fijo es tema de examen. La disposición de bienes de menores, la disposición de bienes de incapaces, la disposición de bienes de ausentes, gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, ¿verdad? Comúnmente la disposición de bienes de menores no es lo mismo que el gravamen de bienes de menores, ¿verdad? Ahí van a ir, cuando ya conozcamos más detalladamente ese tipo de procedimientos, se van a dar cuenta que no es lo mismo.
Asimismo, reconocimiento de preñez y parto, como el caso que les estaba compartiendo. Cambio de nombre, omisión de partidas en el registro civil, que eso ya incluye el tema de la rectificación de partida de nacimiento y la determinación de edad. Pero aquí hay casos, por ejemplo, les voy a poner otro caso que esto es también para que ustedes lo anoten y comenten bien dentro de un tema de examen. Comúnmente en el tema de determinación de edad, o sea, es difícil, digamos, que exista una determinación de edad cuando, por ejemplo, obviamente dentro de una misión de partida de nacimiento, por ejemplo, me pasó una vez que tenía un cliente que por sus condiciones, ¿verdad? Que era campesino en el antiplano, comúnmente nunca acudían a un registro civil a registrar las partidas de nacimiento de sus hijos y la mayoría ya había cumplido 18 años, ¿verdad? No tuvieron tampoco acceso a educación, sino que su trabajo netamente era del campo, ¿verdad? Entonces, comúnmente se dan estos casos en la mayoría en el interior de la República, aquí en la ciudad comúnmente no los he visto, pero casi la mayoría de casos para hacer una determinación de edad es porque obviamente hay una omisión de inscripción de partida de nacimiento. Entonces, a la hora de resolver estos casos, siempre hay que hacer una inscripción de partida extemporánea y una determinación de edad, que como ustedes lo van a ver de forma específica, dentro de la determinación de edad siempre se cuenta con un perito experto, que tiene que ser un médico, ¿verdad? Para determinar la edad de la persona. Y pues tener un aval científico para que pueda respaldarnos dentro del proceso, ¿verdad? Asimismo, está las omisiones en el acta de inscripción de nacimiento, los errores en el acta de inscripción, el patrimonio familiar y comúnmente antes que se inicie el procedimiento de adopciones, como todos conocemos, ahora el procedimiento fue derogado por el decreto 77-2007, ley de adopciones, y que ahora es un trámite administrativo. Esto quiere decir que no se desliga de ser un procedimiento de jurisdicción voluntaria, pero pasó a ser un trámite administrativo dentro de obviamente, de una entidad estatal, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento o todo va bien? ¿O no me están entendiendo nada? Bueno, cualquier cosa pueden dejar sus preguntas y comentarios dentro del chat. Bueno, entonces, dentro de los principios fundamentales de jurisdicción voluntaria, y aquí entramos de lleno al decreto 55-77, ¿verdad? Que precisamente yo ahorita les colgué una tarea para que por lo menos 15 minutos antes que finalicemos clase, que eso me va a tomar a mí, perdón, eso también me va a servir a mí de guía para el tema de la asistencia, ¿verdad? Les comento, yo sé que con el tema virtual es bien difícil establecer quiénes vienen a clase y quién no. Comúnmente yo cuando doy mis clases presenciales, cuando las daba, ¿verdad? Porque esperemos que esto pueda ser por un tiempo más y no de por vida. Comúnmente yo sí tomo en cuenta la participación y la asistencia. Entonces, dentro de los 30 puntos que ustedes tienen en el primer parcial, sí vamos a quitar 3 puntitos de su zona para poder tomar en cuenta el tema de la participación y el tema de la asistencia. Entonces, como no puedo pasar las listas para que ustedes firmen, ¿verdad? Porque es bien complejo por hacerlo de forma virtual. Nada más me queda pues dejarle sus tareitas y colgársela aquí dentro de la plataforma para que ustedes la puedan hacer de forma manual. Puede ser en su cuaderno que ustedes ya hayan comprado, puede ser en una hoja bond. Le toman por favor una foto y la cuelgan por favor antes de clase, antes de que se termine la clase. Entonces yo les voy a dar un tiempo prudencial de 15 minutos para que ustedes cuelguen la tarea. Y las personas que la cuelguen fuera del tiempo, todavía les voy a dar 5 minutos más hasta las 7:05 para que ustedes puedan colgar su tarea. Y eso se va a tomar en cuenta como asistencia. Las tareas que vayan siendo colgadas después de las 7:15 ya no cuentan como asistencia hoy. Entonces,
es en la instrucción de ahorita. Bueno, entrando ahí, no, obviamente los principios que establece el decreto 55-77, que es el consentimiento unánime, se refiere a que comúnmente ante el notario, para que pueda iniciar un procedimiento de jurisdicción voluntaria, tiene que ser obligatoriamente requerido por las partes, ¿verdad? La realización de un proceso contemplado en esta ley debe estar, o sea, todas las partes deben estar de acuerdo para poder iniciar un proceso del cual necesitan resolver una controversia, pero no existe litis. Entonces, el segundo principio están las actuaciones y resoluciones. El objeto y la rogación queda contenida en el documento público y el notario da trámite y resuelve las peticiones que se solicitaron. Comúnmente la mayoría de inicios de estos procedimientos es a través de acta notarial de requerimiento, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a hacer un repaso de qué tan duchos están en el tema de actas notariales, que eso con ahí sí que con la enseñanza y la didáctica de mi colega, el licenciado Pedrosa, pues tuvieron que haber aprendido muy bien. En el tema de las actuaciones y resoluciones, comúnmente sí, siempre se necesita hacer una resolución notarial para poder establecer qué tipo de procedimiento estamos llevando, ¿verdad? Bajo quiénes estamos siendo requeridos. Entonces, siempre las actuaciones y resoluciones, el objeto siempre es la rogación que su cliente va a hacer hacia su persona en este tipo de procedimientos. Otro de los principios es la colaboración de las autoridades. Este es un principio muy fundamental dentro de los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Perdón que no. Ahí estamos. Colaboración de las autoridades. Comúnmente este principio es muy esencial porque en la mayoría de procedimientos de jurisdicción voluntaria vamos a contar con la colaboración de dichas entidades gubernamentales, pero va a depender de la procuración de nosotros como notarios, ¿verdad? O de las personas que puedan estar colaborando con nosotros en la oficina para hacer este tipo de procuraciones. En esto, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, ahí les puse un ejemplo, ¿verdad? El Registro General de la Propiedad, comúnmente la colaboración que va a tener, por ejemplo, el Registro de la Propiedad es en el tema de procedimiento sucesorio, intestado y testamentario, ¿verdad? Porque siempre, ahí lo vamos a ver de forma específica, dentro de los procedimientos testamentarios e intestados, comúnmente uno de los procesos iniciales es poder contar con la certificación que no hubo o que hubo un testamento, ¿verdad? Entregado ante dichas instancias para poder establecer el derecho, ¿verdad?, hereditario de los causantes dentro de un procedimiento. Entonces, aquí la clave en el tema de este principio de colaboración de las autoridades es que nos toca que colaborar y procurar el tema de cada caso dependiendo de la naturaleza del procedimiento. Asimismo puede ser DICABI en el Ministerio de Finanzas, el registro de procesos sucesorios, que comúnmente va vinculado al tema de procedimiento intestado y testamentario, el Departamento de Delegados y Donaciones, el Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Los juzgados de primera instancia civil y el Archivo de Tribunales. Otro de los principios, como podemos ver, es audiencia en la PGN, que comúnmente en la mayoría de procedimientos está establecido. Comúnmente aquí, como les repito, es cuando resulten afectados los intereses públicos o en referencia cuando son bienes, por ejemplo, de incapaces o derechos que se van a establecer sobre una persona que está ausente, ¿verdad? Era como el caso que yo les comentaba de esta señora que estaba embarazada comúnmente de otra persona que se había ido al extranjero, pero había que obviamente establecer el procedimiento de la ausencia para poder determinar el reconocimiento de preñez y parto, ¿verdad? En el ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Ese es el artículo 5. Cuando se refiere a los medios de publicación, se refiere a los medios de prueba según el artículo. Ahí yo en esta diapositiva les hice el enlace. Entonces, si se van a su artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil,
hacen su enlace ahí, según hacen ahí, colocan artículo 5, ¿verdad? El decreto 57, donde está obviamente para hacer el enlace en el tema del ámbito de aplicación de la ley, ¿verdad? Otro de los principios, inscripción en los registros, que esto es muy importante. Ustedes pueden llevar todos los procedimientos notariales de jurisdicción voluntaria, que si eso no llega a los registros, para poder hacer efectivo todo el procedimiento, es como que nunca haya existido nada, ¿verdad? Comúnmente en la práctica y según el código de notariado, nosotros como notarios nos debemos, porque somos como, una cosa es el protocolo y lo van a ver comúnmente en derecho notarial cuarto, y otra cosa es el tema de los procesos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Nosotros los notarios estamos obligados comúnmente a entregar cada expediente de jurisdicción voluntaria que haya sido faccionado y autorizado en nuestra sede notarial al Archivo General de Protocolos. Porque, ¿qué pasa si en algún momento ustedes se van fuera de la República? Algunos van a estudiar maestría o sus doctorados en España, Alemania. ¿Qué puede pasar ahí si sus clientes necesitan pedir una certificación de dichos procedimientos? Pues si ustedes están fuera de la República, comúnmente su cliente puede acudir al Archivo General de Protocolos para poder solicitar la certificación de dichas resoluciones, ¿verdad? Y por último, la remisión al Archivo General de Protocolos, que era lo que yo les comentaba, según el artículo 7 y según el artículo 78 del Código de Notariado, ¿verdad? No existe plazo para poder mandar nuestros procesos de jurisdicción voluntaria, no existe plazo para poder mandarlos al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Aquí les puse otro enlace con otra ley, salvo la rectificación de área, que son 45 días siguientes de que ustedes hayan faccionado su resolución final. Entonces, esta era el contenido de la clase de hoy, manifestarles y enseñarles a ustedes cuáles son esos principios fundamentales que debe llevar todo procedimiento de jurisdicción voluntaria. Y les colgué dentro de la plataforma una tareita para que todos ustedes puedan hacer, que comúnmente es para calificar la asistencia. Entonces, ahí están las instrucciones, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacerla. Ya vi que algunos la colgaron, andan bien aplicados. Eso me parece, sí. Esto les va a tomar en cuenta como asistencia, y pues así también podemos ver un poco el tema del plagio, ¿verdad? Yo les comento, yo sé que tal vez nosotros como sancarlistas, y me incluyo porque yo en su momento, bueno, cuando yo estudié en la facultad, ¿verdad? Comúnmente no teníamos acceso a estos medios para poder aprender, ¿verdad? Y poder tener acceso a los catedráticos. Comúnmente, pues era un poquito tajante, ¿verdad? El hecho de poder tener acceso